Bien, chicos, estuvimos nosotros revisando la clase anterior sobre la domesticación de plantas, animales, división del trabajo y apropiación de excedentes. Señorita Morales, ¿a qué le llamábamos domesticación de plantas y animales? ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo en la clase anterior? ¿Qué se acuerdan? Vamos viendo. A ver, chicos, vamos viendo qué estuvimos viendo la clase anterior. Para hacer nuestra retroalimentación. No se olviden, para poder ir cerrando los temas, algunos de los elementos que nos puedan faltar, que nos puedan... A ver, Nayeli. Entonces, chan. Cuénteme, ¿con qué cerramos la clase anterior? Con la domesticación de plantas y animales. ¿Qué significaba eso de domesticación de plantas y animales? No le quedó claro. Vamos viendo. Ayúdeme, Steven Moreno. Que la domesticación era una agricultura que se produjo por el almacenamiento, o sea, cuando cosechaban y les sobraban los granos, los guardaban. A ver, está bien que los elementos se interrelacionan, que se juntan, pero en su definición se me está mezclando los excedentes, agricultura y domesticación. Parece que no ha quedado claro del todo aquí. Vamos viendo entonces, vamos haciendo un recuento. ¿Qué era la domesticación, Valeria? Era la forma en que el ser humano movía de un lugar al otro o a la manera que él quería las plantas o los animales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se diferenciaba domesticación de domar? Domesticar de domar. Acuérdense que estuvimos hablando de eso. Justamente ahí va la definición. ¿Qué es la domesticación? Sigue sin quedarme del todo claro. ¿Qué es domesticar? Evolución. A ver, de nuevo. Evolución. Tiene que ver con la evolución, evidentemente, cuando nosotros domesticamos, estamos haciendo que la especie cambie. Hay un cambio. ¿Qué más? ¿Qué más podemos nosotros puntualizar? Con domesticación. ¿Qué es la domesticación? ¿Qué más será? Estamos pensando, a ver, ayúdeme a adaptar algo a nuestro entorno. Nos dice, ya, por ahí va. Adaptar algo, sacar de un lugar y adaptarlo a nuestro entorno. Esa es la domesticación. Hay un cambio, evidentemente, pero sobre todo nosotros adaptamos o sacamos de un lugar de la naturaleza y lo llevamos, lo encaminamos, digámoslo de alguna otra forma, hacia nuestro sitio. Pongamos la palabra adaptar para que sea mucho más sencillo. Adaptar del hábitat natural hacia nuestras necesidades, es decir, hacia nuestro entorno. Con la característica del cambio, porque se va a modificar.
¿Cuál es uno de esos elementos? Por ejemplo, uno de los animales que es mucho más evidente, que ha generado un cambio, una evolución por medio de la domesticación, son los perros. Entonces, si estamos hablando de domesticación de animales, podemos comprender en ese sentido. ¿Y qué es la domesticación de plantas? La domesticación de las plantas es previo o anterior a la agricultura. ¿Qué será entonces la domesticación de las plantas? ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? A ver, vamos pensando. ¿Qué será la domesticación de plantas? La domesticación en general es este cambio, este adaptar hacia nuestro entorno que genera un cambio. Y la adaptación o la domesticación de las plantas, sacar del lugar donde se encontraban y llevarlas hacia el hábitat en el que nosotros necesitemos. Después de la domesticación de las plantas, se genera el invento de la agricultura. Posterior a llevar las plantas. ¿Por qué? ¿Qué es la agricultura? La agricultura ya es la utilización de las semillas para generar un nuevo alimento. La domesticación de las plantas es solo coger estos elementos, es decir, estas plantas que se encontraban y tratar de adaptarlas al lugar donde habitamos. Eso es domesticación de plantas. La agricultura ya es un paso más allá. Ya lleva un entendimiento del suelo, ya lleva consigo un entendimiento de los procesos y de los ciclos por los cuales se va generando estos elementos de siembra, de cultivo y demás consideraciones. Entonces, la agricultura va posteriormente a esta consideración. Y la agricultura dependió necesariamente de la domesticación de las plantas, sino ¿cómo podíamos saber cómo funcionaban? ¿O qué plantas servían para qué clima? ¿O qué plantas se adaptaban? Primero se dio la domesticación, posteriormente la agricultura. Y de la agricultura, posteriormente se dio la apropiación de los excedentes. Como la agricultura generó un paso importante, es decir, la agricultura permitió que ya no tengamos solo, por ejemplo, las plantas que podíamos obtener, sino que ya podíamos generar unas nuevas, se generó un excedente, una cantidad de alimento que sobraba. De esa cantidad de alimento que sobra, se va apropiando. Es decir, lo vamos guardando y de aquí se va a generar el almacenamiento. Es verdad que todos los elementos están interrelacionados, pero que estén interrelacionados no quiere decir que sean iguales. Después de la agricultura podemos nosotros hablar de la apropiación de excedentes y en esta relación el almacenamiento, que es propiamente la apropiación de excedentes. Esto durante el periodo que estamos observando, el Neolítico. ¿Dudas, preguntas? ¿Un poco más claro ahí lo que estamos diciendo? Sí. Mayuri. Mayuri, te escucho. Se me levantó la mano, suele suceder. Bueno, no hay problema. No, me desconecté, entonces yo te iba a volver a conectar. Ok, no hay problema, no hay inconveniente. Entonces, con esto vamos nosotros cerrando este tema. Es importante, como les digo, que vayamos puntualizando los elementos que estamos diciendo, que quede claro, que no son cada uno elementos sinónimos. Es decir, que no es que la domesticación de las plantas es la agricultura, no. La domesticación de las plantas permitió que se genere la agricultura. Vamos entonces a cerrar este tema, sin antes preguntarles, ¿cuál fue la relación entre la agricultura, la división del trabajo y la apropiación de excedentes? Ese es el tema que nosotros estábamos cerrando.
pero parece que ahí existió la confusión entre lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Porque parece, como les digo, que ahí se generó el inconveniente que ustedes relacionaron los temas, pero al relacionar los temas cada uno tiene su propia significación y su propio sentido mientras van aumentando las perspectivas. Se da la domesticación de las plantas, se da la domesticación de los animales, posteriormente de la domesticación de las plantas se genera la agricultura, de la domesticación de los animales se genera la ganadería, lo que decía el video, posteriormente se genera este proceso donde van apareciendo una serie de excedentes, los almacenamos y tenemos ya este proceso que conforma el proceso principal, los elementos principales de lo que es y ha sido los cambios y procesos del Neolítico. Así que no se olviden, esto para puntualizar por si nos quedó algo al aire. Ahora sí vamos directamente con nuestro tema. Lo que les estaba diciendo, origen de la propiedad privada. ¿Qué es propiedad privada? ¿Qué se entiende por propiedad privada? ¿Qué será la propiedad privada? Algo que es solo para cierta persona. ¿Para cierta persona o para nosotros? ¿Qué será? ¿Algún ejemplo de propiedad privada? Valeria, perdón. ¿Alguna idea? Una casa propia, un terreno. Una casa propia, un terreno. Tal vez mi propia vestimenta, mi espero, mi... ¿Pero qué será entonces la propiedad privada? ¿Y por qué se originará? ¿Por qué se origina? Porque se originará en el Neolítico. Vamos pensando sobre este tema. ¿Qué será propiedad privada? Podemos nosotros decir que tenemos tal vez un terreno, una casa, pero no solo eso. Tal vez nuestro propio teléfono, nuestro esfero, cosas mucho más sencillas. Podemos decir que son nuestros, es decir, que forman parte de nuestra propiedad. Y si es privada, quiere decir que nadie puede acceder sin mi permiso a ese elemento. ¿Por qué durante el Neolítico nace el criterio de propiedad privada? Para lo cual sería necesario... ¿Es por los excedentes? Puede ser por los excedentes, sí, puede ser por la cantidad de excedentes, pero si los excedentes le pertenecen al pueblo en general, ¿dónde está la propiedad privada? Al pueblo. ¿Dónde estará? ¿Dónde se generará esta consideración? ¿Qué será? ¿Qué podemos nosotros decir que es lo propio o la perspectiva propia de la propiedad privada? Vamos pensando, ¿qué es la propiedad privada? ¿Qué se entiende por propiedad privada? ¿Qué entendemos por propiedad privada? ¿Por qué se origina en el Neolítico? Decimos que son los excedentes. Los excedentes nos permiten a nosotros tener una cantidad de alimento extra. Esa cantidad de alimento extra, en teoría, debería ser para todos. Cuando un grupo de personas dice, no, esto es nuestro y no es para todos. Cuando nosotros podemos decir que la consideración de la propiedad se va generando. Vamos entonces analizando este tema y podemos puntualizar que durante el Neolítico surgieron principalmente la agricultura, la domesticación de los animales, el perfeccionamiento de las herramientas, la ganadería y demás elementos que podemos nosotros puntualizar.
ir relacionando con lo que estamos nosotros diciendo. Por lo tanto, se estableció una consideración para que exista la propiedad privada, la jerarquía. Si nosotros hablamos de propiedad privada, en una primera instancia debemos hablar de jerarquía, es decir, un grupo que tiene primacía sobre otro. Y aquellos que realicen ciertas actividades van a tener la prioridad frente a otros grupos. Además, si nosotros hablamos de jerarquía, generalmente comprendemos primeramente a los grupos guerreros que mantienen el orden, a los sabios que guían, a los gobernantes que deciden qué hacer con los elementos que se van produciendo, a los alfareros que contribuyen a generar todo este proceso. Cada uno de estos grupos sociales va a tener una función y dependiendo de esa función van a tener directamente una jerarquía, es decir, tienen prioridad frente a otros. Así se planteó el panorama hacia el origen y transformación de la propiedad privada sobre los medios de producción. Si nosotros hablamos de propiedad privada en el Neolítico y en todas las épocas, estamos hablando de la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Directamente los medios de producción son aquellos objetos o instrumentos que permiten transformar la naturaleza. Hay un grupo social que trabaja la piedra, hay otro grupo social que extrae, entonces aquellos que trabajan la piedra, aquellos que están directamente a cuidar, guiados a cuidar lo que se produce, deben tener una jerarquía diferente. Todo esto dentro de la diferenciación entre los grupos y relaciones que cumplen los medios de producción y todas estas perspectivas, que son, como les digo, principalmente a los objetos que se transforman por medio del trabajo, dependerán mucho de las consideraciones jerárquicas. ¿Qué transformamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tengo un ruido en el audio. No se le oye bien, Lice. Sí, tengo un problema en el audio. Se me están recortando con alguien que tiene abierto su audio. Vamos a continuar esta parte. A ver, ¿quién tiene más del audio? Por favor, cierren sus audios. No se olviden que se me recortan mientras estoy explicando. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos entonces a retomar esta perspectiva. Propiedad privada. Entendemos por la perspectiva de que cada uno o un grupo social tiene la potestad sobre algo. Es decir, yo puedo decir, esto es mío, esto es de mi comunidad, no le pertenece a otro grupo. La propiedad privada se origina cuando se va dando una jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se van dividiendo el trabajo. Acuérdense que la clase anterior también hablamos de la división del trabajo. Mientras un grupo social se dedica a la agricultura, otro se dedica a la domesticación de animales, otro se dedica a la elaboración de elementos como vasijas para guardar la producción, otros se dedican a cuidar la producción, el almacenaje y demás conformaciones. Esta división del trabajo jerarquiza. Unos se dedican a una cosa, otros otra. Por lo tanto, ciertos grupos sociales van a ser más importantes y otros no, según la cosmovisión del grupo. La propiedad privada se genera desde los medios de producción, es decir, desde la transformación de la naturaleza. Cuando transformamos la naturaleza, estamos directamente hablando de los objetos que necesitamos para transformarla, para modificarla. Esos son los medios de producción. ¿Cuál es el medio de producción? La piedra principalmente para el Neolítico, que permite que exista la agricultura de una forma mucho más eficiente. Esta diferenciación de la jerarquía que se introduce por los medios de producción va generando un cambio. El cambio principal será la propiedad privada. La propiedad privada estará determinada dependiendo de las necesidades. Este va a ser el comienzo para que posteriormente se dé
lo que serán las civilizaciones. El primer grupo estaba constituido por especialistas, es decir, que la jerarquía se divide de una cierta forma. Las diferencias entre los grupos y otras relaciones con la función de cada individuo en la comunidad. No se olviden que la jerarquía está determinada principalmente por la división del trabajo. Y si nosotros hablamos de esta división del trabajo, está o depende de la división del trabajo, vamos a ver que hay diferentes grupos sociales, diferentes grupos humanos. La jerarquía está determinada en una primera instancia o en un primer grupo por aquellos especialistas, que eran los más valorados. Estas son la jerarquía del Neolítico. Primero, los especialistas. La capacidad de estos hace posible que se dé el poder social con el que se contaba, la posibilidad de concentrar los medios de producción y sobre todo el derecho de poseerlos, de heredarlos por medio de linaje o lazos familiares. De hecho, la propiedad comunal precedió en su origen a la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que primero existían grupos que mantenían el poder y posteriormente se fue dando a individuos que mantienen estas consideraciones del poder. Entonces, la primera escala son los especialistas, que son aquellos que manipulan, controlan, modifican la piedra. El Neolítico fue la diferencia entre los que producían y los que controlaban la producción. Podemos decirlo a grandes rasgos. Los grupos humanos que fueron los primeros pobladores ya se establecieron diferentes jerarquías en el territorio y en el control del mismo. Vamos entonces a seguir puntualizando este elemento. Hay cosas que nos faltan ir relacionando, pero ¿con qué nos vamos a quedar? El origen de la propiedad privada en el Neolítico parte principalmente por la utilización de los medios de producción. ¿Cómo se fueron dando estos medios de producción? ¿A qué llamamos medios de producción? A aquellos objetos, elementos o instrumentos materiales que permiten transformar la naturaleza. Esos son los medios de producción. Por estas consideraciones se fue dando una jerarquía, es decir, dividiendo en grupos dependiendo del trabajo que representasen. En el Neolítico, los más importantes fueron los especialistas y prácticamente se dividió entre aquellos que producían y aquellos que conservaban los productos. Vamos a ir puntualizando estos elementos. Con esto terminamos. Volveré a retomar la siguiente clase, lo de la propiedad privada. Tal vez no nos queda del todo claro, pero espero que nos quede claro los elementos que he ido relacionando. Y sobre todo que quede claro el trabajo que se envió, cuál fue la relación entre agricultura, división del trabajo y la apropiación de excedentes. Es decir, cómo se relacionan cada uno de estos elementos con el avance del Neolítico. Con eso terminamos, chicos, para no cansarnos mucho más. Nos vemos la siguiente clase. Suerte, jóvenes. Cuídense. Estaremos conversando. Gracias, Eduardito. Suerte. Gracias también.